Excelente, estamos ingresando de nuevo. Ok, entonces dentro del primer tipo de retenciones por, por actividades que realicen profesionales independientes de oficio, tendríamos por prestaciones de servicio, ¿no? Como lo habíamos dicho. Hay que tomar en cuenta que por prestaciones y servicios aplican dos tipos de impuestos por temas de retención. Una que es el impuesto a las utilidades de las empresas por una alícuota del 12,5%. Y el IT, que correspondería a un 3%, haciendo un total de 15,5%, declarado cada uno de ellos el formulario 570 para el IWE y el 410 para, en este caso, el IT, ¿no? El 410. Algo curioso, fíjense, eh, ustedes saben que de acuerdo a normativa, la alícuota del IWE, el impuesto a las utilidades, es el 25%. Esa es la alícuota nominal, ¿no? Que establece la normativa. Pero para temas de retención, lo que denomina la ley es que establece en el régimen de retención una determinación del impuesto sobre una base presunta. ¿Qué es una base presunta? Es decir, que yo presumo, la norma dice, se presume, en este caso, de que aquel profesional independiente o aquella persona que realiza un oficio y que preste servicios, ¿no? Preste servicios y que no emita factura, la empresa o la entidad que solicita el servicio debe realizar una retención. Entendiéndose, mira, la ley establece así, de que se presume de que sobre el valor total pagado de la operación, se presume que el 50% del total pagado sería base para la determinación del impuesto a las utilidades. ¿Qué quiero decir con esto? De que la normativa dice del 100% que tú le pagas, se entiende que el 50% serían los costos incurridos para realizar dicho servicio. Muy bien. Entonces, el otro 50% es la base para el cálculo del impuesto. Sobre ese se aplica la alícuota correspondiente del IWE, el 25%, ¿no? Pero entendiéndose sobre esa manera, la alícuota real aplicada sería el 12,5% y se declara en el formulario 570. Ya lo vamos a ver cuando toque llenar el formulario 570, van a ver cómo se aplica dicha alícuota. Muy bien. Y el impuesto de transacciones, que es lógicamente un impuesto, ¿no?, que tiene la misma alícuota sobre cualquier transacción que las empresas realicen. Es un impuesto que es la alícuota del 3% y para de contar sobre el monto pagado, ¿no? A diferencia del impuesto a las transacciones que se liquida de forma mensual por operaciones de compras y ventas, ¿no? En este caso ventas, que se liquida en el formulario 400, este por pertenecer al régimen de retenciones se debe declarar en un formulario distinto al 400 y sería el 410 para este tipo de retención. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, si la empresa El Nuevo Mundo, Sociedad Anónima, contrata los servicios eventuales de un plomero por bolivianos 200 por conexión de tuberías y por este servicio el plomero no emite la factura, la empresa debe proceder a la retención del 15,5, es decir, el valor que hemos detallado líneas arriba en ese cuadro, ¿no? Entendiéndose que el 15,5 es la suma de 12,5 IWE y 3% IT, ¿no? Ojo que la retención debe ser por separado, al final llegamos a ese mismo valor, ¿no? Es cierto, es el total porcentaje. ¿Por qué tenemos que hacer por separado?
en lo que es el registro, ya que se liquida en diferentes formularios. Es decir, que sobre ese monto pagado se aplicaría la alícuota del 15.5, que es el total de retención, para llegar a retener bolivianos 31 por esta operación. Si yo aplico a los 200 bolivianos que yo estoy pagando a ese plomero, pues lógicamente le aplico la alícuota del 15.5, llegaría a determinar 31 bolivianos por concepto de retención, que no le pagaría a esta persona y que trasladaría ese importe retenido al Estado, en este caso al servicio, a la Administración Tributaria, a través de los formularios que hemos detallado líneas arriba. Es decir, que yo no le pago los 200 a esta persona, a este plomero, ¿no? Que me realiza este servicio de forma eventual. Yo le pago los 200 menos los 31. Estaríamos hablando de un importe de 169 bolivianos, ¿no? A ser pagado al plomero. Y la diferencia, los 31 se le pagará en los formularios correspondientes a la administración tributaria. Muy bien. Ahora, aquí hay algo importante. Una cosa es lo que se establece en la normativa y otra cosa es lo que establece, en este caso, los procedimientos y costumbres, ¿no? De lo que se hace, ¿no? Es muy distinto. Y muchas veces nos tropezamos con esta situación. Yo voy y contrato al plomero, le digo cuánto me cobras y me dice son 200 pesos. Muy bien. Yo le digo, vamos a aplicar el régimen de retenciones, ya que tú me dices que no me vas a emitir factura. El plomero me va a decir, bueno, ok, mire, yo sabe que le he hecho el precio, los de 200 bolivianos, sin considerar impuestos, ya que yo, en este caso, no considero impuestos en mi precio. Esos 200 es lo que yo cobro por el servicio prestado, ¿no? Es decir, es lo que me quiero llevar a mi casa por el servicio que le voy a realizar. Eso es lo que pasa, ¿no? Generalmente en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la empresa si quiere aplicar el régimen de retenciones? Generalmente debe agregar el impuesto, ¿no? Es decir, adicionar. Eso es lo que se oscila a hacer. Es decir, ok, entonces si tú me cobras 200 y si a eso yo lo divido entre 84.5, entonces la transacción real debe ser sobre 236.68 bolivianos y no 200 pesos. Entendiéndose que los 37 bolivianos que van a ser 237 en realidad, entendiéndose que los 237 pues correspondería a la retención y que tendría que imposar a la administración tributaria, ¿no? En los formularios establecidos. Pero esa figura consolida lo que nosotros conocemos como el grossing up, que es agregar el impuesto al valor, ¿no? Del servicio o producto que nosotros estamos pagando, ¿no? Vamos a hacer, voy a dejar de compartir, y esto es importante aclararlo porque, bueno, es lo que muchas empresas hacen y que a veces, sin haber hecho un análisis previo, bueno, incurrimos en lo que es una famosa contingencia. Ok, me están confirmando en este momento de que como es virtual, lo que se escriban a la conferencia le van a, y quieran el certificado, le van a, deben inscribirse ese número, no el celular que yo le pasé, y le van a pasar por ese medio el link, ¿no? El link de para que puedan ingresar a la sesión o reunión Zoom, ¿ya? Oye, a ver, vamos ahora a, vamos a ver fíjense, vamos a aplicar este caso de estudio, ¿no? Dice en este caso, este aquí es un plomero, ¿no? Ese plomero me dice, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar 200 pesos, muy bien, 200 bolivianos. Nosotros le decimos retención, ¿no? Vamos a aplicar
tema de retención. Y yo digo, ok, a los 200 por el 15.5%, entendiéndose que este servicio, voy a descontar 31 bolivianos y por ende el pago sería prácticamente los 200 menos los 31, ¿no? Este sería el procedimiento normal de lo que establece la ley, ¿no? Procedimiento según ley. Eso es lo que establece la ley, ¿no? La ley 843 con todo lo que es el decreto supremo 21.531, 532 y el de 24.051, ¿no? Ok, eso es lo que establece la normativa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos decirle, este es un, ¿no? Eh, procedimiento, podríamos decirle por costumbre, ¿no? Es decir, muchos dicen, ok, en vez de aplicar un régimen de retención, vamos a nosotros a adicionar el impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos les denominan, no va, vamos a aplicar el régimen de retención, sino esa retención lo vamos a asumir. Entonces, el plomero, ¿no? El plomero, aquí tendríamos la retención y aquí el pago, ¿no? El plomero me dice, ¿sabe qué, señor? Yo, los 200 es lo que yo voy a recibir como pago, ¿sí? Ese es el valor de mi servicio, no 169. Aquí voy a poner el procedimiento donde se asume. Asume. Ok. Entonces, ¿qué hace la empresa? Ok, te voy a pagar los 200. Entonces, ¿cómo yo determino el impuesto y cuánto, lógicamente, estaríamos considerando en este caso, retención? El procedimiento normal, yo digo, bueno, el cálculo sería los 200 bolivianos, en una regla 3 simple, estaríamos hablando de que eso representa un 84.5, entonces le pongo 84.5%, ¿no? Ahora voy a decir 0.845, listo. Entonces, como yo lo quiero sin centavos, voy acá, ¿no? 237 bolivianos, entendiéndose entonces que si yo aplico a los 237 el 15.5%, tendría 37 bolivianos y por ende de retención y por ende el pago sería 200, ¿no? Es decir, yo he forzado la operación, ya que este señor me dice que 200 es lo que espera cobrar y que se le pague. Y la normativa me dice, son 200 lo que él te va a cobrar, entonces aplica la retención, tú pagale la diferencia, ya que esto se va a pagar, no al SIN, entonces paga, esto es para el SIN y esto es para el plomero. Pero este señor me dice, el plomero dice, no, yo me lo 200 y el SIN lo asumiría, el SIN, aquí lo asumo. Asume la empresa, ¿no? ¿Se entiende eso? Muy bien, ahí tenemos, ¿eh? Esas dos situaciones. La que se da más es esta. A ver, este procedimiento le llamamos el grossing, el grossing up. El grossing up que se denomina incrementar el impuesto. Es decir, a estos 200 yo le voy a adicionar el impuesto y por ende el valor de servicio sube de 200 a 237. Cosa que no sucede aquí. Pero ¿qué pasa con el grossing up? En esta situación, ¿no? Esta situación de acá lo hacemos ¿para qué? Para que la operación sea deducible, ¿no? Se realiza para que el gasto sea deducible, ¿no? Se entendería así.
¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido, pero yo porque ya pagan impuestos, hermano. Ok, entonces los 200 pesos que yo le pago a este tipo, normalmente factura, aplico la retención, le pago 169, muy bien, esos 200 es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque tengo el mayor asiente de respaldo del pago de la retención. Ok, entendiéndose de que este primero realiza el servicio de forma eventual, ¿no? Y para la empresa fue eventual. Única vez y nunca más voy a hacer caso con él. Pero resulta de que de acuerdo a costumbres, usos y costumbres, nosotros nos aplicamos, lógicamente, o asumimos la retención. Es decir, de 200 le sumamos los 37, que es la retención, y por ende llegamos a 237 como gasto. Pero esta operación es grossing up, así se la conoce. Es decir, incrementamos el impuesto o asumimos el impuesto. Esta operación no es deducible para temas de liquidación ¿no? Del impuesto a la utilidad. No es un gasto deducible prácticamente. No es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque aquí dice el principio tributario. Si yo demando un servicio, normalmente factura, yo sobre el servicio que esta persona está prestándome, le voy a retener lo que debería pagar por impuestos. Oye, mira, tendrías que pagar IT. Esta es una transacción, te voy a retener 3%. Tenés que pagar un a fin de año. Entonces, la base para la actividad es 50%, aplicamos 25 a ese 50%, te retengo eso y yo, por cuenta tuya, voy y pago tus impuestos. Porque se entiende que tú no vas a sacar tu NIC porque tú realizas tu actividad de forma eventual, una vez cada 6 meses, qué sé yo. Muy bien. Pero eso dice la norma, ese es el principio de la norma. Pero ¿qué pasa cuando yo demando servicio en el mercado informal? Resulta que no emiten factura, entonces yo comienzo a especular con los precios, no quieren en este caso asumir retención y yo comienzo a asumir el impuesto. Con el propósito de que sea deducible, esa es la idea, pero no por parte de la empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Al hacer esto denominamos grossing up, es decir, asumir el impuesto o sumar el impuesto al costo del servicio. Bajo ese entendido, la normativa dice, cuando tú asumes el impuesto, ¿quién paga? No paga en este caso el que te presta el servicio, lo estás pagando tú, pues se llama asumir. Se llama en este caso que lo está pagando el que está realizando o demandando el producto o el servicio. Entonces, bajo ese entendido, no es retención, pues, y si no es retención, se deduce de que como tú estás forzando y estás haciendo el impuesto, entonces no es un gasto deducible. Con esto hay que tener mucho cuidado, ya dentro de lo que es la práctica normal, ya que esto es dentro de un proceso de fiscalización, si se evidencia, en este caso, con la documentación respaldatoria de que efectivamente la empresa ha asumido el impuesto, pues no es un gasto deducible y fácilmente lo va a depurar la administración tributaria. Como todo, se le puede encontrar una vuelta, es decir, una solución. Si esta persona de acá, ¿no? Me está realizando este servicio y la empresa realiza un contrato de prestación de servicio, entonces, y esta persona va a asumir el descuento de acuerdo a la normativa, pues se coloca el costo de servicio por 200, un contrato preimpreso, lo que ustedes quieran, ¿no? Una proforma de servicio, se va a realizar, qué sé yo, el cambio de tales cañerías, total servicio de 200 pesos. Estamos demostrando de que la operación existe y que ese es el valor pactado por el valor de servicio y nosotros aplicamos a esa base pagada la retención de impuestos y con eso estamos justificando y demostrando de que hemos realizado y aplicado lo que establece la normativa. En este otro escenario, lo que se tendría que hacer es gestionar justamente que el contrato sea por 237 bolivianos, que recibe pro forma sea por 237, que toda la documentación que sustente la operación sea por, es más que la proforma, recibo, firmado sea por 237 para que
Si bien en la operación real se vio de que la empresa asumió el impuesto, en la documentación respaldatoria se demuestra de que la operación era por 237 y que se aplicó de acuerdo a la normativa el procedimiento de la retención. Eso hay que hacerlo, ¿no? El tema pasa que cuando esto es un importe significativo y la persona que nos está prestando el servicio ve que hay una diferencia significativa entre lo que va a recibir y lo que está firmando en el contrato, a veces es muy susceptible, pues, ¿no? Y va a pensar esta persona que lo que estamos haciendo es generar prácticamente un pago, un valor que no le vamos a reconocer y que bueno, puede haber cierta desconfianza y demás. Imagínense esta situación con alguien del exterior, beneficiario del exterior, se denomina beneficiario del exterior, es decir, yo como servicio a alguien del exterior, donde le digo, ¿sabe qué? Resulta de que tu seminario de conferencia internacional que tú hemos programado, bueno, que es por una suma de $2.000, yo tengo que en mi país aplicar la retención porque es de fuente boliviana, y por ende, el contrato que vamos a firmar va a ser por $2.350 y no 2.000. La otra persona allá del exterior va a decir, mira, yo tengo que también declarar mis impuestos acá, y si yo firmo un contrato por 2.350 bolivianos, pues tengo que pagar impuestos por ese valor, y no así por los 2.000 que realmente te estoy cobrando, y además, ¿qué son los $350? Y ahí viene la confusión y demás, ¿no? Va a ser más complicado. Entonces, en la medida en que se pueda, hay que aplicar, lógicamente, y tratar de que estas operaciones donde la empresa asume, se pueda, en este caso, demostrar con documentación de que fue aplicando la normativa de retención, generando toda la documentación por el valor, ¿no? Que es base para, valor que es, en realidad, base para lo que va a ser el pago, ¿no? De el servicio, ¿no? Por parte de la empresa, en la medida en que se pueda. Ok. Entendiendo eso, bueno, volvemos a nuestras diapositivas. Fíjense, aquí tendríamos entonces un caso, 200 bolivianos, aplicamos 31 bolivianos por concepto de retenciones, ya que esta persona que nos presta servicio de fontanería nos cobra 200 y nosotros, ¿no?, aplicando el régimen de retenciones, que sería la alícuota del 15.5 por concepto de servicio, tendríamos que determinar un impuesto a deducir de 31 bolivianos, que sería retenido, ¿no?, en función a estos 200 inicialmente pactados. Es decir, que esta persona se llevaría solamente 169 bolivianos en efectivo y además se tendría que liquidar a la administración tributaria en los formularios establecidos. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de las compras, ¿no? A ver, con el tema de las compras de bienes, es decir, una compra de bienes, aquí nosotros, para el tema de compra de bienes, hacemos mención ya a productos tangibles, es decir, por la compra de un bien, sea esta una persona natural, en la cual no exista un respaldo de nota fiscal, ¿no? Es decir, en este caso, es decir, de que si yo compro, qué sé yo, un celular, un mouse, en un mercado informal que no necesito, y no me emiten una factura o nota fiscal, pues lógicamente yo debo incurrir en lo que es el régimen de retenciones si yo quiero demostrar como un gasto deducible esa operación. De acuerdo a normativa, los impuestos a los cuales está alcanzado, en este caso, una compra de bienes sin factura bajo el régimen de retención, sería el impuesto a las utilidades
por un porcentaje del 5% y el IT, que sería una alícuota del 3%, haciendo un total del 8% por el total de la operación. Los formularios a descargar serían el 570 para el IWE y el 410 para el IT. Tomen en cuenta algo, y aquí esto es importante. El formulario 570 discrimina, ¿no?, en el momento de hacer el cálculo, porque hay una alícuota distinta por concepto de servicios y bienes, ¿no? Ahora, ¿por qué la alícuota en el caso de bienes es mucho menor? Es decir, aquí para el IWE es el 5%, en cambio para el servicio, ¿cuánto era? El 12.5%. ¡Wow! ¿Qué pasó? Resulta que la base para el cálculo del IWE también está dada bajo una base presunta, entendiéndose sobre una base presunta de que el impuesto de las utilidades en la empresa, la base sería el 20% del precio pagado o el valor pagado. En otras palabras, el 100% del precio, la normativa dice, ok, el 80% se consideraría como costos incurridos y el saldante 20% sería el margen de utilidad. Entonces, sobre ese 20% aplique la alícuota del IWE, que sería el 25%. Pero si yo aplico a la alícuota referencial de 25%, solamente el 20%, llego a determinar una tasa efectiva de aplicación para esta retención del 5%. Por eso, al determinar el porcentaje efectivo, voy a aplicar directamente esta alícuota sobre el valor pagado. ¿Sí? Los dos caminos son válidos. Ojo, que en el formulario se establece el procedimiento de acuerdo, como yo le digo, ¿no?, del valor del 100%, aplica el descuento del 20% y sobre ese valor aplique la alícuota del 25%, que es por el concepto de IVA. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si la empresa El Nuevo Mundo Sociedad Anónima compra al señor Juan Pérez una silla por un valor de 150 bolivianos y por esta venta eventual el señor Pérez no emite la factura, El Nuevo Mundo Sociedad Anónima, es decir, la empresa que compra, debe proceder a la retención del 8% sobre el total a pagar. Es decir, 12 bolivianos, ¿no? Aplicando a los 150 el 8%, que sería el total, es decir, la sumatoria del IVA y del IT, pues llegaríamos a determinar 12 bolivianos. Es decir, que esta persona, por concepto de la venta en este caso de su silla, estaríamos hablando de que recibe en efectivo 138 bolivianos. ¿Ya? Que sería la diferencia, ¿no?, entre el valor menos la retención, ya que esos 12 bolivianos se va a tener que liquidar en los formularios de arriba, 570 y 410, el correspondiente liquidación de esa operación a la administración tributaria, ¿no?, a favor de ellos. Muy bien. También aquí, este procedimiento es aplicando justamente lo que establece la normativa legal vigente, ¿no? También, en compra de bienes se oscila en este caso, dentro de lo que es los procedimientos normales, es a asumir el impuesto, es decir, que el gasto no sería 150, sería más la retención, más el 8%. Ojo, que sería 150, lo divido entre 92, estaríamos hablando que el valor de la operación sería 163, ¿no? El valor de la compra de bien, y se pagaría 150 a esta persona y los 13 bolivianos, ¿no? Sería prácticamente la retención de impuestos. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver en el caso de estudio. Muy bien. Veamos esta otra parte.
Veamos el punto número 2. Si ya vimos el tema de las retenciones por parte de compra de profesionales que prestan servicios u oficio, en la segunda clasificación de las retenciones tendríamos por concepto de alquileres, intereses y otros similares. Entendiéndose de que también si se realiza pagos efectuados a personas naturales no respaldadas con alguno de los siguientes documentos, es decir, una factura, como punto número 1 tenemos la factura por ingresos de alquiler de bienes muebles, es decir, no nos emiten una factura por el alquiler de un bien inmueble. Este puede ser un vehículo, unas vajillas, computadoras, sillas, impresoras, fotocopiadoras, cualquier tipo de alquiler de un bien, lógicamente estaría alcanzado sobre el régimen de retención. También existe un segundo escenario que sería aquellos recibos de alquiler, es decir, facturas por ingresos de alquiler de inmuebles, ¿no? Estaríamos hablando aquí que al alquiler de casas, departamentos, terrenos y similares, ¿no? Entonces, el primer escenario es un alquiler de un bien mueble, ¿no? Algo que se pueda desplazar. En cambio, aquí es un alquiler de un bien inmueble, algo que está introducido y pegado a la tierra, como por ejemplo una casa, un departamento, terreno, demás. Entonces, aquí también, si no existe una factura de alquiler, se debería aplicar un régimen de retención. Y por último, en el tercer escenario, de lo que son alquileres, intereses y otros similares, tendríamos el NIC por percepción de intereses bancarias. ¿Qué quiero decir? Alguien que, en este caso, alguien que presta servicios o tiene una entidad, una cuenta bancaria en una entidad bancaria, ¿no? Una caja de ahorro en banco, y por no tener un número de NIC, bueno, esta entidad bancaria debe realizar, lógicamente, la retención, pero ya no del IVA, sino del RCIVA, la retención del RCIVA, ¿no? Fíjense que el RCIVA sustituye al impuesto de utilidad de las empresas bajo ciertos escenarios, ¿no? El IVA en realidad es un impuesto al ingreso, ¿no? Que tiene una connotación parecida a lo que es el impuesto de la utilidad de las empresas sobre la utilidad que una empresa tendría durante un periodo. A la diferencia de que este impuesto de IVA se puede liquidar de forma mensual o trimestral, dependiendo, lógicamente, el tipo de RCIVA que se vaya a aplicar, ya que el RCIVA se aplica en condición de dependencia o independencia, es decir, si soy dependiente de un empleador, entonces estoy alcanzado por el RCIVA. Si soy independiente y, lógicamente, no estoy clasificado bajo una cierta actividad y me dedico a una actividad específica, entonces, y únicamente me dedico a esa actividad, entonces estaría alcanzado por este tipo de RCIVA. Una de las grandes modificaciones que se está dando y que me imagino que en este mes va a salir, es justamente la aplicación del impuesto a la utilidad de las empresas, el IVA para los profesionales independientes, ¿no? Que es de forma anual, ya que van a pasar prácticamente a lo que va a ser el RCIVA y va a haber una liquidación de forma trimestral. Pero bueno, eso es algo que se viene y que, bueno, ya está la normativa y que, bueno, se va a dar, me imagino, al comienzo de esta nueva gestión. Mientras tanto, todavía eso se mantiene alcanzado por el IVA y hay que liquidar de forma anual. Muy bien, acá. Entonces tendríamos estas tres situaciones. Pero, ¿qué pasa? Vamos acá. Alquileres, intereses y otros similares.
En los dos primeros casos, cuando hablo de los primeros casos, estoy hablando para el tema de alquiler, pero alquiler de bienes muebles y alquiler de bienes inmuebles. Ojo, eso es importante aclarar. Cuando se dan esas dos situaciones, para los dos primeros casos, al no existir el respaldo correspondiente, es decir, una nota fiscal, se retiene sobre el total pagado los siguientes impuestos. Entonces, ¿qué impuestos se van a pagar? El impuesto al régimen complementario al IVA, es decir, el RCIVA, y el impuesto a las transacciones denominado IT. Ya les va a decir, pero oiga, ¿y qué pasó con el IVA? Lo que pasa es que esto es solamente para el tema de alquileres, alquiler de bienes muebles y inmuebles. Lo demás, que son bienes y servicios, aplica el IVA. A eso hay que tenerlo claro, muy claro. Es muy distinto y la normativa sí lo especifica. Muy bien. ¿Cuáles serían las alicuotas? Bueno, aquí tendríamos para el RCIVA una alicuota del 13%, la alicuota normal que establece la normativa, ¿no? Y que se va a descargar en el formulario 604. Y el IT, el impuesto a las transacciones, ese sí se declara en 410, que es el mismo que se utiliza en las retenciones de servicios y de bienes, ¿no? Y su alicuota también es el 3%, eso no cambia. Entonces estaríamos hablando en esta situación que la retención correspondería a un total de 16%. Tomen en cuenta algo. Aquí tenemos, y esto es importante, aquí un ejemplo de ese. Mira. Si una empresa alquila en forma eventual, y fíjense, esta es la condición fundamental, eventualidad. Dice, un inmueble a una persona natural por un valor de bolivianos 1.000 mensual y el dueño del mismo no emite factura, es decir, en este caso el correspondiente recibo de alquiler, la empresa debe retener el 16% sobre el total pagado. Es decir, de los 1.000 bolivianos, el 16% sería 160. Entendiéndose de que el propietario del inmueble recibiría prácticamente 840 bolivianos por concepto de alquiler y los 160 restantes se tendría que realizar una declaración jurada por parte de la empresa que alquila en el formulario correspondiente 604 el 13% de ese valor del alquiler de los 1.000 y como impuesto a las transacciones en el formulario 410 debería liquidar el 3% sobre ese alquiler. En total aplicaría el 16%. Hay que tomar algo, también esto es importante. En el caso del tercer escenario que nosotros planteamos para el caso de alquileres, intereses y otros y similares, solamente se retendrá únicamente el RCIVA, es decir, el 13%. Por eso, aquellas personas que tienen una caja de ahorro en cualquier banco y ese banco me ofrece una tasa de interés, ustedes pueden ver que cada fin de mes el banco, ¿qué hace? El banco agarra, yo tenía un saldo promedio de 10.000 bolivianos, le pago la tasa mensual que nosotros hemos ofrecido, se ganó por concepto de intereses 6 bolivianos, por decir. Ok, 6 bolivianos, pues pongámosle 100, ya 100. Entonces, de esos 100, como este señor no tiene NIC, porque la única forma que el banco no le aplique la retención de ese impuesto es que, ok, ¿tienes NIC? Sí, está mi NIC. Voy a actualizar mi dato en el banco, le doy mi NIC, se queda con una fotocopia, y el sistema dice, tiene NIC. Entonces, los 100 bolivianos que de concepto de intereses se mantienen en mi cuenta y no me aplican la retención. Pero si yo no hago eso y no tengo NIC, entonces tengo 100 bolivianos de intereses, aplica la retención del 13%, es decir, 13 pesos, y solamente quedó como concepto de intereses en mi cuenta bancaria 87 bolivianos. ¿Ya? Solamente eso. ¿Alguien escribió?